chica de contacto que teníamos allá nos dio un listado de 170 trabajadores, nosotros no la víamos, 170 registros, entonces es una belleza, eso es demasiado, por investigar es demasiado. Criterios de inclusión. Uno, que esté en el día que vamos a ir. El día que nos dan permiso. De 170 pasamos a 60. Estos son los del turno de la mañana de esta semana. Quiere decir que ya descabezamos 80 trabajadores. Son excluidos porque tienen que estar el día que vayamos a ir. Entonces, como tienen turno de la mañana, tocó con ellos. Segundo criterio de exclusión, que estuvieran en el momento que íbamos a tomar el registro. Entonces, podían tener turno en la mañana, pero ese día tenían incapacidad, cita médica, que nos pasaba. Entonces, se reduce la población. Que no estuviera en embarazo, que estuviera en tal zona. Y así yo voy reduciendo hasta que encuentro mi unidad de análisis. ¿De acuerdo? Entonces yo debo colocar criterios de inclusión y exclusión. ¿Listo? No solamente colocar personal operativo y ya. No, yo tengo que decir de ese personal operativo quién va a ser parte del estudio. Porque si usted me lo deja así abierto y le quedan faltando 3, y usted se encuentra con alguien que sea riguroso, le va a decir faltaron esos 3. Porque cuando hablamos de investigación, desde el punto de vista cuantitativo, usted no puede dejar a nadie por fuera, siempre y cuando cumpla con sus criterios de inclusión. ¿De acuerdo? Otro criterio de inclusión súper importante, que la persona decida participar, por ley y por ética. No puedo obligar a nadie. Es más, por ética, también puede suceder, por ejemplo, que yo sea tan de malas y antes de publicar mis resultados, llegue uno de los 30 sujetos y me escriba un correo diciendo que me retire sus registros de la base de datos. Me toca sacarlo y me toca repetir los análisis porque es un registro mío. Y esa persona está en todo su derecho y yo estoy en toda la obligación de hacerlo. Ya, si los resultados se publican, yo le digo, será. Eso ya que está allá, ya lo puedo quitar. Pero para futuros análisis, yo lo saco. Sí, porque ya la ética llega hasta cuando usted me permitió publicarlos y cuando los publiqué, usted ya se quitó, eso ya quedó allá. Entonces, hay criterios de inclusión y exclusión en cualquier momento. Y eso, desde la ética de investigación, se tiene que hacer. Ahora, usted podrá decir, ¿verdad? ¿Qué va a saber si eso se procesó o no se procesó? ¿Cierto? Y yo le puedo decir sí, y sigo procesando los datos. Eso es delicado porque si alguien se pone bravo, pesado, es capaz de ir a la revista, que uno publique y decir, venga, muéstrame los datos que yo publique. Pues, si eso llega a ese extremo, podría suceder toda esa trazabilidad. Y si lo pillan uno haciendo trampa, ya, le matan a uno la vida profesional. Entonces, uno podría decir, ¿quién se da cuenta de eso? Pero si hay unas implicaciones verdaderamente delicadas, eso pudiese llegar a suceder. Selección de los participantes o grupo de estudio. Eso era lo que les hablaba ahorita. Yo tengo mi unidad de análisis. Los trabajadores del puesto de trabajo de... ¿Cómo se llama eso? ¿Vale? De encriptación. ¿Cómo es eso? Pues oficios varios son los que tiran de todo. Listo, Que los contratos ponen oficios varios. Sabiendo que hasta en una canción antioqueña está el sepulturero. ¿Pueden escuchar canciones de sepulturero? Sepulturero. Y allá en el primero que salgo ahorita primero en oficios varios. Pero, unidad de análisis, personal operativo y oficios varios. Participantes, los que estén en el día que vaya a recolectar datos. Si ese día hay 15, fueron 15. O si usted dice, tienen que ser estos 15, hasta que usted no recolecte esos 15, usted no puede continuar con su estudio. Pero no hay la intervención, entonces ahí... No, Alexa, claro. Alexa, estamos colocando ejemplos en el caso de la ejecución de la metodología. ¿Sí? O sea, en el caso de la ejecución de la metodología.
Porque también es importante que el carpetazo que usted va a escribir sea coherente un poquito con la vida real. ¿Cierto? Sí, o sea, ahora, ¿cómo yo selecciono los participantes? ¿Por conveniencia o probabilístico? Alexander, te explico eso. Por conveniencia. ¿Quiere participar en este estudio? Sí, lo puede. ¿Quiere ver ese estudio? Sí. Recolecté 30 voluntarios. Eso se llama por conveniencia. Todos mis estudios hasta ahora han sido por conveniencia. Es la muestra más fácil y así usted cumple con todo y por conveniencia es lo mejor. No, yo no, el tutor mío. El tutor de la tesis de doctorado. Y eso que el plan mío inicial era ese, pero cuando yo me retiré al ITM, antes me vi más embalado porque el profesor mío, como es estadista, los cursos de él eran de 5 o 6 personas. Entonces casi yo no tenía mucho de derecho al mate, pero como ya daba el curso de biomecánica en ITM, yo tenía 5 cursos de 40 estudiantes. Entonces a mí se me salía la baba de que el 20% final era participar en el estudio. Pero eso fue en el 2002, en el 2022, y yo ejecuté la investigación en el 2024, que me perdieron. Entonces digamos que eso fue lo único que me pasó en el cálculo del doctorado. En vez de en el 2022, y yo tenía todo el coca, y tenía como jugar con la nota, pero ya en 2024 yo no era profe, entonces no tenía cómo llevar mi paso. Entonces ahí me perdí un año. Pues, Freddy, por conveniencia, ustedes tienen población por conveniencia. Por conveniencia es quien quiera participar del estudio. ¿Cuáles son las limitaciones de hacer un estudio por conveniencia? Que los resultados única y exclusivamente se pueden aplicar a esa población. Si ustedes fueran a aplicar, como lo están pensando, en esa unidad residencial, esos resultados solamente servirían para explicar el nivel de conocimiento de esa unidad residencial. Ustedes no pueden decir que ese es el nivel que se da en todas las propiedades horizontales. Es verdad solo. Es verdad solamente de esa unidad residencial. Y eso que si acaso, porque ya vamos a hablar de muestra. Y eso que si acaso. Sí, porque si la población es de 90 personas y usted hace una muestra de 10, de 10 o 15 o 20, la confiabilidad va a ser un poquito. Y eso que si acaso. Pero, profe, ¿yo puedo hacer investigación con 20? Sí. Solamente que ese resultado se explica solamente a quiénes. A esos 20. Solo explica a esos 20. ¿Por qué? Porque está por conveniencia. Pero cuando es probabilístico, yo puedo tener diferentes probabilidades. Selección aleatoria. Muestra representativa. Cuando es aleatoria, en el caso de Alexandra y Joan, que es el caso más fácil de explicar, si fuera aleatoria, ellos dos tendrían que tener un listado de los residentes. Por decirlo de una manera, el listado de los 90 residentes y sacarlos en 90 papelitos. Y calcular una muestra para que sea representativa y pueda explicar el fenómeno de la unidad residencial. Entonces, el cálculo de la muestra te va a decir a vos, a un nivel de confiabilidad del 95%, que tiene que conseguir a 83 residentes y sacarlos al azar. No es que yo voy a ir a los primeros 83, por más que sea la muestra representativa, no podés. Tiene que ser el azar. Tiene que ser el azar. Bueno, don fulanito es 1, don fulanito 2, don fulanito 3. Y yo tengo que ir a esos apartamentos. Si don fulanito me dice que no, entonces saquemos los 7 que sobraron. No viole el azar. Usted tiene que reportar que 75 le respondieron y que hubo 13 que no. Para usted poder explicar el fenómeno. Pero usted tiene que guardar el azar. ¿Por qué los estudios probabilísticos son caros, Vero? Son costosos. Porque usted sacó en el azar
a un trabajador que tenía turno de 10 a 6 de la noche, como me pasó a mí con un estudiante. Y a esa pelada le tocó irse a amanecer a la empresa. Pidió permiso. ¿Por qué? Porque teníamos que ir a recolectar el mismo día el dato, porque esa fue la metodología que planteamos. A ella le tocó irse a hacer el turno nocturno con la empresa. Ah, es distinto. Esa muestra se llama censo. Si usted los va a coger a todos, ahí no hay nada, ya pues, ahí sí hay mucho. Pero cuando digo que no hay nada, es que no hay conveniencia ni probabilístico. Usted hizo censo. Y cuando hace censo, el resultado aplica para todos. Lo que ve le aplica a todos. Pero eso también es muy costoso. Entonces, si usted tiene 1000 trabajadores, ¿a qué horas? Si usted tiene 10, si usted tiene 1000, tiene que hacer la representatividad. Pero, si usted tiene 1000 y esos 1000 están distribuidos en 5 sedes, usted los tiene que sacar al azar e ir a las 5 sedes. Eso se vuelve muy costoso y muy dispendioso. Entonces, lo probabilístico es lo mejor, pero lo probabilístico es muy complicado, es muy costoso, desgasta tiempo, recursos, disponibilidad. Es por eso que a nivel académico muy difícilmente hacemos probabilísticos. Creo que todo, porque es la mejor forma de evaluar, a ver, un ejemplo, de nuestra responsabilidad, del por qué también se producen esos hijos, ¿cierto? Ejemplo, por la edad, por el estado físico del empleado, ¿cierto? Porque pueden ser las posibilidades. Pero, por ejemplo, ahí ya viene lo que es el protocolo. Ya vamos a llegar a la recolección de los datos. ¿Usted cree que es lo mismo evaluar a los 18 trabajadores lunes, martes, miércoles, jueves o viernes? ¿Cuál sería el mejor día para evaluarlos? ¿Y por qué no miércoles? ¿Por qué no lunes? No, digo el viernes porque ya viene más agitado de toda la familia. De pronto ahí pueden empezar a hacer. Para mí el viernes era el mejor día de la semana, era el día que yo tenía más energía. María, Ustedes no me siento picante. cansado. Alejandra, que le tocó su universidad cuando era buena. Uno hasta ahora escuchaba la parranda de las escalas del metro. A ver, María, una vez, eso no voy a la hora, voy a pegar allá 2 o 3 cervezas afuera. Claro, eso tiene una parranda afuera hasta las 11:30, casi 12. Mejor dicho, era parranda hasta que estaba el último tren. Y uno se iba a ver eso. Única viernes, cansado, después de clase de 8, o de 6. Aunque uno empezaba a las 4:30, pues yo tenía clase de 6. Se tomaba 2 para adentro y después me mataba para las 8:30, 9:30. Pero era tan pobre. No. Pero, ¿cuál es el detalle aquí? Si yo voy a hacerlo por censo, no es lo mismo que yo recoja datos el lunes a 7 u 8 y después les recoja el jueves al resto. No estoy recogiendo la misma unidad de tiempo. Yo pensando en Sí, realidad, sí. yo tengo un censo el mismo día para todos. ¿Después de qué actividades? ¿O antes de cuál actividad? Llegan a turno o Sí, porque sí. hay otra actividad. Ahí hay sesgo. Ahí hay sesgo. Entonces, todo eso es parte del análisis. Porque si usted me lo hace por censo, me va a poner a todos. ¿A todos en qué momento? ¿A las 6 de la mañana? ¿A las 8 de la noche? ¿Fundidos? Porque, por ejemplo, Después de tener mucho. Exacto. Unos han hecho levantamientos de ataúdes por allá arriba, otros solamente han pelado flores, otros han limpiado bancas. O usted va a hacer grupos de exposición, entonces los que levantan, los que limpian. ¿Cómo va a distribuir usted ese censo? Entonces ahí, en la selección de los participantes, no solamente es decir quiénes van a estar, yo tengo que clasificar por grupos de interés. Si todos hacen lo mismo y estoy seguro que todos van a estar igual, el dato me sirve.
pero no solamente es decirlo todos. A veces es mejor uno que 5 dispersos. Al menos yo con uno conozco esa realidad, pero con 5 dispersos, aquí le apunto yo. ¿Sí? En el caso de Joan y Alexandra, pues es muy fácil, porque su fenómeno se comporta, el nivel de conocimiento es el mismo hoy que dentro de 8 días. ¿Sí? A menos pues que yo me pegue de la norma, pero si yo voy y pregunto hoy, y después vuelvo y pregunto dentro de 15 días, el conocimiento va a ser el mismo si son personas distintas. ¿Me entienden? Ahí el fenómeno, todo depende del fenómeno. Pero con relación al síntoma de dolor, yo hoy me puedo quejar hasta el mundo entero, pero mañana no puedo estar full. Entonces, después de qué actividades, antes de qué actividades, en qué contexto yo hago esa variable. ¿Listo? En el caso de Alejandra, Esos riesgos afectan más, según también por el estado de salud del empleado. pero el estado de salud con dependencia de qué. Claro, María. No, Usted, claro, usted dentro de eso no tendría que preguntar antecedentes. Ahora, hay herramientas como el cuestionario nórdico que le ayudan a usted a encontrar prevalencia. El cuestionario nórdico pregunta por hace 12 meses, pregunta por los últimos 7 días, y eso te puede ayudar a contextualizar. Venga, a usted los últimos 12 meses le ha dolido, sí, lo cuenta, independiente de lo que esté haciendo, hablando del síntoma. ¿Le ha dolido? Sí, lo cuento. En los últimos 12 meses usted ha tenido que ir al médico, sí, lo cuenta. En los últimos 7 días usted tuvo que dejar de trabajar porque le dolía, sí, lo cuenta. Y eso usted ahí construye una prevalencia. De ahí usted a todos los estaría igualando. Entonces, por eso es tan importante saber cómo lo voy a medir. Pero tengo que tener claras esas actividades para evitar el sesgo. De tanto sobrepeso son los que más se afectan con el hecho de las actividades. Por ejemplo, antes les dieron el curso de altura y estaban haciendo la práctica de actividades de altura. Y 2 de los empleados presentaron accidente laboral, uno por una rodilla, que al cargar a la persona que iba a restaurar, ni siquiera le dolió, que le dolió. Pero creo que eso puede ser posible. Pero sí, claro, pero tiene sobrepeso y está peso. Y el otro también pensaba que se le dolió el codo. Y los dos tienen sobrepeso. Y esos dos, a todos les pasa, todo. Siempre viene esa cosa. No, pero también. A eso tenemos que hacer una estrategia. Una estrategia de cambio, una trampa. En actividades, pero son los que más les afectan las actividades. Pero es que también está el sistema que Cardona, claro. Gordo. Por eso votan los penales. Y los penales son importantes de su vida, que no acaben que iban a morir. En el caso de Alejandra y Freddy, la unidad de análisis es, comillas, muy fácil, porque son sustancias químicas, y las sustancias químicas siempre están ahí. Su unidad de análisis es, como yo no estoy evaluando ni signos ni síntomas de los que se exponen, sino que su unidad de análisis es, por así decirlo, los laboratorios y las sustancias químicas presentes. Es muy fácil, eso no va a cambiar. Cualquier día de la semana que ellos vayan a ver la sustancia química dentro de los protocolos del currículo de la universidad, eso siempre va a estar ahí. ¿Cierto? Entonces, en el caso del fenómeno de ellos, no cambia. En el caso del fenómeno de Vero, es muy complejo porque es muy variable. En el caso de Joan y Alexandra, no necesariamente es tan variable. Puede ser estable, pero depende también de si en el apartamento hay un residente o hay un propietario. Y si lo que es un residente, entonces, ¿cómo van a hacer si lo van a excluir? Y si lo incluyen, ¿cómo hacen para contactarlo? Digamos que son decisiones que, dependiendo del fenómeno, ustedes tendrán que tomar decisiones de cómo lo van a evaluar. Y en el caso de Sebastián y
Carolina, en el caso de Sebastián y Carolina, es muy similar a Vero, con la diferencia que el nivel de estrés puede ser mucho más estable que el síntoma de dolor. Porque el nivel de estrés, cuando se identifica, entre comillas, dura estable 1 año, cuando se vuelve evaluado. Eso dice la ley. Dura estable 1 año, o sea, que durante 1 año usted lo considera el nivel que dio alto, medio bajo. Si dio alto, es todo 1 año alto hasta que lo vuelva a evaluar. Y si cuando lo vuelva a evaluar baja, ya todo ese año baja. Entonces, depende del fenómeno. ¿Qué cosa? Ese no. No. No depende de estar ahí. No solo depende de estar ahí. Recolección de datos. De esto ya hemos hablado mucho, pero para que quede más concreto. Instrumentos para la recolección de datos. Existe un cuestionario para nivel de conocimiento. Usted lo busca, no lo encuentra. ¿Qué le toca? Construir. Encontraron el instrumento, revisaron que está validado, lo pueden usar. O lo pueden validar. O construyeron. Pero, usted tiene que identificar un instrumento para síntomas. Existe un montón. Usted tiene que decir cómo evaluar los síntomas. Yo ya le dije uno, pues en el orden. ¿Cierto? Si usted lo tiene que construir en esta parte de la metodología, usted tiene que decir cómo lo va a construir. Bienvenidos al libro de Hernández Sampieri. Hay un capítulo que explica cómo construir instrumentos. Bueno, que se de nosotros sí lo recomiendo. Si usted da enfocar en el estrés, sí, pero como está hablando de riesgo cardiovascular, existen otras que ya evalúan directamente eso. Obvio, quieren incluir el estrés, pero fueron diseñados en ese efecto. La batería de riesgo psicosocial solamente evalúa estrés y deja el estrés como una consecuencia de 5 dominios. Pero el estrés se convierte en un factor de riesgo para múltiples efectos. ¿Cuál va a recomendar? No les toqué buscar la literatura. Hace rato les dijeron que se lean los artículos de Vieco, porque Vieco, para evaluar el factor de riesgo psicosocial que causaba un infarto, no utilizó la batería, utilizó otro. Y a partir de ahí, y también hizo entrevistas semiestructuradas. Entonces él cruzó la entrevista semiestructurada con los resultados del cuestionario. Y obviamente pues usó registros de exámenes médicos, porque estuvo tan de buenas que uno de esos casos le dio infarto. Mientras estaba en el estudio. Que era un profe de la CIU que por año se publicaba 10, 12. La CIU es el Sistema de Investigación Universitaria, que es ese edificio grande que sería ahí cerquita de la Universidad de Antioquia, que uno cuando pasa por el metro se ve al fondo, al frente de la Facultad de Salud Pública. Y ese era un investigador que llegaba a las 4 de la mañana, se iba a las 9 de la noche, clavado allá, 4 de la mañana, hasta que le dijeron de pagar el ritmo, y era una persona menor de 50 años. Entonces, mientras estaba haciendo el estudio con él, infarto. Sano, no fumador. No. Pero ya quedó con el corazón de mí. Le dijeron, no publique 2, se publique 2. Le tocó varios libros. Yo tengo que elegir los instrumentos. ¿Dónde tienen que estar justificados esos instrumentos? Marco teórico. Si yo voy a usar cuestionarios, debe estar explicado en el marco teórico cómo hacer los cuestionarios. Si yo voy a utilizar el cuestionario nórdico, debo decir en el marco teórico cómo evaluar los síntomas musculoesqueléticos. Existen múltiples herramientas para evaluar los síntomas musculoesqueléticos. Una de ellas es el cuestionario nórdico. El cuestionario nórdico fue creado por ¿cómo es? Bueno, por un noruego, por un finlandés. Y ese finlandés que se me olvidó acabar el nombre, Empieza por acá. Claro, dentro de 8 meses, cuando se tenga seminario. Tan bonito. Pues mira, Alejandra, por mucho que entraste despuésito, pero esta pelada está más aburrida, imagínate lo que está aburrida.
Se comió toda la lechuga. Vea, yo que me iba a llevar de colegios y yo había comido antes de venir acá. Demasiado, me pareció raro que No, no necesito enamorar. a mí por 17 minutos me pareció un poquito, solamente que sabe muy rico, entonces sí, pues, Ya, me rico. sabe muy rico. Pero, pues, ¿está aburrida por el marco teórico o por la leche? Bueno. Listo, entonces el marco teórico hay que sustentarlo. Freddy, Alejandra, si ustedes van a utilizar algún cuestionario para evaluar el estado inicial del sistema globalmente armonizado como parte de sus objetivos, si existe, lo cuenta en el marco teórico. Si no existe, en la metodología dice que lo tiene que construir. Todo depende. Según cómo se mide, todo depende, decía la de página. Procedimiento. Ahí es donde yo te decía, Vero, vamos a hacer la recolección los días miércoles. Y usted justifica por qué miércoles. O vamos a hacer la recolección de datos los días lunes. Como estamos hablando que es transversal, es una vez. Si usted ya me dice, no, el fenómeno es martes y viernes. Si ya lo convirtió en correlacional. Porque ya tiene una medida repetida. Porque si usted recolectó 2 días es porque usted quiere saber si hubo cambios. Y eso ya a ti te obliga a tener una relación o una comparación. No estamos hablando de dependencia. ¿Viernes depende de martes? No. Estamos hablando si hay diferencia entre el trabajo del martes y los síntomas del martes y los síntomas del viernes. No, de berrío te voy a evaluar todos los días. Entonces no va a hacer una comparación de dos, una comparación de 5. Este con todos, este con todos, este con todos, este con todos y este con todos. Para poder saber cuál es el que tiene más diferencias. ¿Entiendes? Por eso, en la pregunta depende del alcance. En este momento, todos están en una sola medición. Eso es donde tiene que quedar muy bien explicado, John. Procedimientos de recolección de datos. Ahí tiene que quedar muy claro. Se hará una sola recolección de datos por sujeto o por individuo. En el caso de Joan y Alexandra, como el fenómeno no cambia, puede ser cualquier día de la semana. En el caso de Vero, sí tiene que ser muy delicado. Siempre, como no puedo atender los 18 el mismo día, entonces haremos 9 el martes y los otros 9 martes. Porque eso está garantizando que es en los mismos espacios de tiempo. O se le va a hacer a todos. Pero eso tiene que quedar claro en el procedimiento. Pero se hará una sola recolección de datos por cada persona. Por supuesto. Pero tienes que decir en qué momentos. Porque usted me va a decir que le va a hacer recolección de datos después de vacaciones y a los otros les hizo fin de mes. Eso no va a ser igual. Usted tiene que estar muy seguro. Bueno, también ¿sabes quién te da esa seguridad? La teoría. Vos en la teoría tendrás que identificar en qué épocas la gente se impacta más, por ejemplo. En unos datos de accidentalidad laboral de un proyecto de investigación que ya terminó, que terminamos, hicimos 2 tipos de análisis. Camila López se graduó de la tecnología haciendo el análisis descriptivo de las variables de accidentalidad de 4.610 accidentes leves. Y se me olvidó el nombre de este muérgano. Bueno, no. Y un chico de ingeniería informática, que lo vinculamos al proyecto, hizo el análisis computacional con técnicas de Machine Learning para identificar cuál algoritmo predecía con mejor precisión los accidentes laborales. ¿Qué fue lo que encontró Camila? Hicimos un análisis de frecuencia por la hora del accidente. Entonces, hicimos un procesamiento de los datos e identificamos que la mayor cantidad de accidentes se daba antes de mediodía, entre las 8 y las 12. Y cuando fuimos a analizar los días de la semana en donde más se accidentaban, los 5 días de la semana eran iguales. Accidentes leves. Eran iguales, no había diferencia. Era la misma proporción.
variaba en 50 accidentes, 720, 730, 780, 690, todos los días de la semana. Es como si hubieran hecho proporciones diarias. Y eso nos tuvo una hipótesis, que pensábamos que era viernes y lunes por las incapacidades. No, nos llevamos la sorpresa que con esos accidentes leves era toda la semana muy parecida, no había diferencias pues, muy marcadas que uno diga, uy, los jueves son... Entonces, Sebas, ¿quién te da la información? La teoría. Tenés que buscar otras investigaciones en otros lugares a ver qué días han evaluado o qué épocas, antes o después de vacaciones. En diciembre, para muchas empresas, diciembre es muy pesado. Para las empresas de transporte, las épocas más pesadas son septiembre y octubre, porque es donde todo el transporte se mueve para tener todo el comercio de noviembre y diciembre. Las empresas de turismo se mueven siempre a fin de año y comienzo de año. ¿Sí me entienden? Entonces depende del sector económico en el que vos estés, te va a decir el parámetro desde la teoría dónde deberías de verlo. Y así uno se relaja. Ah, porque escogió jueves. Ah, porque hay 3 estudios que me dicen que los jueves es la época más precisa para evaluar. Ahí usted decide. Listo, entonces eso también depende de la teoría. Por entonces, yo trabajo en línea super para cumplir indicadores, pero hay mucho estrés. A fin de mes. Sí, en noviembre, diciembre. Listo, entonces ese es un parámetro que te va a decir a vos cuándo deberías de evaluar. Ahí el estudio se vuelve muy complicado. Si eso se fuera a ejecutar, si se encuentra que la teoría le dice que es noviembre, diciembre, enero, y el curso es en marzo, usted perdió el año. Usted tiene que esperar hasta esa época. Para hacer incluso. Para No puedo hacer, antes, si usted lo puede ejecutar, tiene que esperar a esa época. Entonces, digamos que hay gente que se ha dejado de graduar porque justifican metodológicamente que tiene que ser en esa época. Entonces, un asesor serio debería decir, cámbiate. Estamos en marzo. Ya va a esperar hasta noviembre. Depende del fenómeno. Uno le dice, busque otra empresa que le estrese allá, porque si no se le puede grabar hasta el año tanto. ¿Sí me entiendes? Pues llevando esto en términos reales, porque el fenómeno se da en esa época. Paréntesis muy grande, porque Einstein se demoró 20 años para demostrar la teoría de la relatividad. Espera, un eclipse. Pues un eclipse no sale ya. Para él poder comprar su teoría demoró 20 años. Aparecieron que te iba a haber un eclipse y le tocó irse corriendo a ese país, obviamente en 1920, en 1922, pues ir de un lado a otro no era tan fácil. Entonces tenía que hizo tremenda logística para poder a tomar los datos que le confirmaron que su teoría estaba buena, regular o mal. Entonces hay fenómenos que se comportan así. Entonces un asesor serio. Y solo porque justificó que era mejor en ese tiempo, o sea, no puede decir, ah, bueno, voy a cambiar la fecha. No porque usted justificó, entonces no, porque ya su teoría le está diciendo para cuándo. Y si usted lo hace otro día y medita su teoría, usted está haciendo un estudio que no sirve para y nada. si cambio solo la teoría. Entonces ya está siendo un mentiroso. A menos que usted encuentre otro estudio que le diga. Sí, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, yo tengo por ahí 5 o 6 artículos que dicen que el dolor en las extremidades inferiores y la espalda baja empieza a los 30 minutos. Entonces alguien me podrá decir, ¿y usted por qué hizo el experimento de 30 minutos? Ah, no, pues es que yo tengo otros artículos que hablan de 120 minutos. Entonces háganlo de 120 minutos. No, pues que hay artículos que hablan que usaron 4 horas. Entonces háganlo de 4 horas. No, ya el laboratorio no me lo prestan 4 horas. Y yo tampoco tengo recursos para pagar 4 horas. Tenía recursos para 120 minutos. Si alguien me podrá decir lo contrario, pues yo tengo teoría que dice esto y dice esto. Como esta variable, yo me pegué de esta. Y ya nadie me puede pelear porque lo justifique desde la teoría. Si yo no lo justifico desde la teoría, me van a decir, usted está loco. Eso metodológicamente no sirve. Cambio o vayas. Técnicas de recolección de información. Aquí ya hablamos, perdón, técnicas de análisis de la información. Aquí ya hablamos de métodos estadísticos. Como a usted se le ocurrió hacer una relación, o sea, una función de, usted lo que tiene que buscar exigiblemente es un método de relación. Entonces, usted tendrá que decir ahí en la estadística qué método estadístico relaciona dos variables. Lo normal, Pearson, una correlación de Pearson, para datos que se distribuyen normalmente. Correlación de Pearson.
Si los datos se distribuyen normalmente. Si no se distribuyen normalmente, sino que tienen una tendencia, es una correlación de espíritu. Si son variables numéricas. Si son variables categóricas, usted tiene que buscar una regresión lineal Sí, no sabe que no se da y se distribuyen normalmente. Si no se distribuyen normalmente, usted puede utilizar una regresión logística o puede utilizar una orden algorítmica. De ahí, usted ya tiene que hablar en términos estadísticos. En el caso de los estudios descriptivos, ¿usted qué encuentra? Si las variables son categóricas, frecuencias. Y si las variables son numéricas, moda, medio, mediana. Moda, medio, mediana. Si las variables son numéricas, moda, media, mediana, para decir cómo se comporta el fenómeno. Y si las variables son categóricas, o sea, alto, medio, bajo, yo digo la frecuencia de alto, la frecuencia de medio y la frecuencia de bajo. Así son de fáciles, comillas, los estudios descriptivos. Y finalmente, usted tiene que decir los aspectos éticos de estudio. Resolución 8430. Déjenme confirmar ese dato que ya sí lo tengo que confirmar para ustedes. Si no sigo el 8430. 8430 de 1993. Yo soy tan malo, pues no me la he leído tanto, le he justificado. Ah, sí, aquí está, 8430. Resolución número 8430 de 1993. Escríbanla ahí para que la lean, por favor. No es muy extensa. Bueno, sí es extensa, pero me interesa que ustedes se lean especialmente el artículo 11. El artículo 11, el artículo 11 y el artículo 15. Resolución 8430 de 1993. Que es por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 1993. 8430 de 1993. Esa resolución, artículos 11 y artículo 15. El artículo 11 habla sobre el nivel de riesgo del estudio. Y el artículo 15 habla sobre lo que tiene que tener un consentimiento informado. Tiene cuadro. No tiene parágrafo ni nada, solamente. No, tiene un montón de literales. Por eso te estoy hablando del artículo 11 y el artículo 15. Entonces, uno habla de consentimiento informado y otro del nivel de riesgo del estudio. ¿Qué es lo que usted tiene que escribir en los aspectos éticos? Uno, ¿cuál es el nivel de riesgo del estudio? Normalmente, los estudios descriptivos son de nivel riesgo bajo o sin riesgo. Los descriptivos. Claro que eso depende del cuestionario que usted vaya a hacer. Porque si usted en el cuestionario habla de información muy sensible, puede ser riesgo alto. Muy sensible. ¿Usted ha matado personas? Sí. ¿Usted se cometió cómplice? Pues en tanto riesgo. ¿Sí? ¿Usted manipula testigos para evitar el nivel de conocimiento? Eso ya es un delito. Está manipulando la opinión de las personas. Estamos hablando de casos extremos, pues. Pero normalmente en los estudios descriptivos no hay niveles de riesgo bajo. Es lo normal, es lo que uno espera que suceda. Y así sea un estudio descriptivo, se tiene que tener consentimiento informado. Se tiene que tener consentimiento informado. Esa resolución dice un consentimiento informado. Hay gente que tal vez no ha hecho mucha investigación y se mete en unas películas en los comités de ética. Por ejemplo, el consentimiento informado de mi investigación de doctorado tiene 5 páginas. Terrible, porque eso es larguísimo, pero me decía, tiene que meterlo todo. Tiene que terminar, que meterlo todo. 5 páginas. Y los pelados llegaban y decían, ¿por dónde le firmo? Pero lean, no, ¿dónde le firmo? Pero lean. Me hacen el chat. Lean. Ahorita con los campesinos, con la investigación que teníamos en el Piolegro con los campesinos, teníamos un consentimiento informado de 4 páginas. Primero un campesino a fuerza de nos da 15-20 minutos. Y estamos haciendo muchísimo papel. Entonces yo le digo a Diego, ni locos. Que la persona, después de darnos su información, firme el cuestionario y ahí nos da el consentimiento. Entonces uno al final toma decisiones en donde estamos gastando, primero un montón de papel y un montón de cosas.
Hay que ser prácticos. Pero los comités de ética se pegan esas películas. Uno lo tiene que hacer, pero uno en la marcha se va dando cuenta que es práctico. Pero a mí en la Universidad de Antioquia, con la maestría, con los aspectos éticos, una de las evaluadoras se metió una película que si yo les preguntaba a ellos por sus síntomas, entonces yo me daba cuenta que ellos estaban enfermando, entonces como estaban enfermando, que yo tenía la obligación ética de decirle a la empresa que tenía que activar la EPS, que decirle a la y yo solamente voy a recoger unos datos y ya, entrego un informe y que la empresa haga lo que quiera, no, usted tiene la ética de decirlo. Si yo digo eso, la empresa no me deja, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Ahí también hay los límites entre lo ético y lo práctico. ¿Listo? Bien. ¿Qué otros aspectos éticos tiene que colocar ahí? Usted está tomando información de personas. Por lo tanto, usted también tiene que declarar la privacidad de la información a la luz de la ley de protección de datos. Porque esas personas a ustedes están dando información sensible como número de cédula, nombre, teléfono. Entonces, mínimamente usted tiene que citar ahí la resolución 8430 de 93 y la ley de protección de datos, que es la 15, no me acuerdo, del 2012. O 1540 y algo del 2012. Es donde usted debe citar el que se compromete a cuidar y velar por los datos y la información que le está dando usted. Y que los datos son única y exclusivamente para uso en la investigación. Esto inclusive de forma ética entra en la cadena de custodia, donde solamente usted, el dueño y un juez le pueden obligar a hacer ver los datos. Yo incluso en la universidad esos datos no tengo por qué darse, a menos que un juez me lo diga. La universidad solamente le interesa que yo haga el reporte y el informe de investigación, pero a la universidad no le interesan los datos de la persona. Para un artículo que estoy a punto de someter, la revista dice, usted tiene que, si usted coloca fotos de los sujetos, no nos mande el consentimiento informado porque ya de entrada se está violando la protección de datos. Simplemente usted comprométase en una carta de que esos sujetos le permitieron usar las fotos. De tal manera que si pasa algo, usted es el responsable y ya usted tendrá que dar cuenta de eso. Entonces, inclusive a ese nivel, uno tiene la protección de los datos y los datos son míos y del sujeto. Mínimamente, esto es lo que tiene que tener una metodología. En la plantilla que le va a pasar el profe Diego, cuando ustedes empiecen el seminario, se van a dar cuenta que en la metodología va a estar cada uno de estos pedacitos y ahí le va a recordar a usted qué es lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Bueno, y por último, un cronograma de trabajo, pero esos cronogramas normalmente son un saludo a la bandera. El cronograma uno no siempre lo coloca, uno lo coloca bajo el supuesto. Usted tiene 4 meses, distribuye esos 4 meses en actividades. Y eso incluso en una investigación real, un cronograma rara vez se cumple. Bueno, por aquí esto ya lo hablamos, diseños no experimentales, transaccionales longitudinales, por acá no me voy a detener mucho. Por acá va a pasar rápido. En las siguientes diapositivas también voy a pasar un poquito rápido porque esto está en un artículo que está dentro del correo que yo les mandé a ustedes con el material de clase, que se llama Metodologías de la Investigación en Salud Laboral. Si usted quiere profundizar en esto, bienvenido, léase el artículo. Todo esto está ahí, los diferentes tipos de estudios, es igual a lo que hablamos ahorita. Pero esta diapositiva sí me interesa que ustedes pues que la analicemos en este momento porque tiene que ver con lo que hablamos el viernes pasado, cuando yo les hablé sobre los niveles de conocimiento. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la publicación científica lo más top es lo que sale en lo que se clasifica como Q1? Joan, lo más normal que sale en Q1 es esto. Por eso, las revistas en medicina a nivel mundial son las revistas más tesas. ¿Por qué, Joan? Porque son los que ofrecen la mayor evidencia científica sobre algo. Y normalmente los ensayos clínicos aleatorizados, multicéntricos, no controlados, son el principal conocimiento. Y ese tipo de estudios solamente aparecen principalmente en revistas de medicina, médicas.
en revistas de la naturaleza, como Nature, porque ahí salen todos los experimentos en especies. Esas son las evidencias más importantes. Pero, si usted encuentra un estudio con un resultado con un experimento, y usted encuentra un estudio transversal, y el estudio transversal contradice el experimento, ¿usted a cuál le cree? ¿Al experimento o al transversal? Ya, sí, eso es todo. Y eso te va a pasar en la vida real. Va a llegar la asesora de la BGL, pero es que mire, en este estudio ya dice que lo que usted está haciendo no funciona. Usted con criterio va a poner el estudio y prudentemente lo va a leer. Ah, tranquila, yo lo leo. Y cuando usted tenga la metodología y dice que es un estudio descriptivo, queda la mitad. Porque el descriptivo solamente aporta descripción, más no aporta decisión. Los estudios controlados y experimentos aportan decisión, porque explican. El estudio descriptivo solo describe. Describe cabello negro, piel clara, barba, altura, solamente lo describí. Pero cuando yo hago un estudio de por qué él es así, yo le creo al estudio que lo explica, no que lo describe. Que lo describe está bien, pero que lo explica está mejor. Entonces, en el campo de la seguridad en el trabajo hay mucha gente que llega y dice, no, eso es así, 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 así. Bueno, ¿y cuál es la teoría de eso? No, la teoría es esta, usted que es un descriptivo, versus un experimento que haga el experimento. Y si le muestran el descriptivo, usted dice, bueno, bacano, pero es que eso todavía no me da suficiente información para decidir. Entonces, parte del criterio del conocimiento científico es hasta dónde llega la evidencia. Mayor evidencia, experimentos. Por eso a uno en el doctorado le toca hacer experimentos. Pues cuando uno está haciendo un doctorado en ciencia básica, porque hay gente que hace doctorados en desarrollo y lo que hacen son máquinas y cosas nuevas, desarrollo. Esta diapositiva sí es muy importante que ustedes la consideren. Los estudios transversales, miren que están por la mitad de la evidencia. Entonces, cuando ya existen muchos estudios transversales, uno puede avanzar en el conocimiento. Cuando hay muchos estudios que son exploratorios, en que no hay suficiente información, uno puede empezar con estudios de caso. Ustedes podrían decir, esto es un estudio descriptivo que se basa en el caso de la unidad residencial de Belén. Es un estudio de caso. Eso quiere decir que usted apenas empezó a construir teoría. Y así uno va construyendo el conocimiento. Bien, bueno, esto explica un poquito sobre la población y muestra. Lo que les decía ahorita, la población es todo lo que yo tengo. La unidad de análisis es el pedacito que yo quiero seleccionar. Y de la unidad de análisis yo saco los sujetos que quieren participar. Bien sea por conveniencia o de forma aleatoria. Eso es como una síntesis de lo que hablamos ahorita. Bueno, esto habla de la población, los instrumentos de recolección de datos, lo que les decía ahorita, que Sebas, es más fácil encontrar uno que ya existe, y si no existe, lo construye. Depende de la observación, los datos objetivos, instrumento de evaluación, la percepción, valoración, evaluación. Aquí hay una diapositiva de los instrumentos que yo... bueno, para los que consideren construir un instrumento. En el libro de Hernández Ampier está, pero esta diapositiva les ayuda mucho. A esta yo sí le tomaría foto. En Hernández Ampier están los pasos. Pero si a usted le tocara construir el instrumento, en la metodología me tendría que decir usted cómo va a hacer estos pasos. Alguien podría decir, que es mejor construir uno. Perdón, es mejor buscar uno que ya exista. Pueden suceder dos cosas. Que el que ya existe, el dueño del instrumento, no se lo deje usar. Que usted encuentre un estudio que dice que utiliza un instrumento, usted le escriba al autor y no le responde. O usted puede tener suerte y el autor publicó el instrumento, como Reva, Rula, EL, que son instrumentos que publican el estudio y dicen, úselo como quiera. Pues como quieran no, úselo con los lineamientos de uso, porque hay gente que usa instrumentos a la guachapanga y cometen el error de usarlo de cualquier manera. En muchas ocasiones toca construir instrumentos para evaluar las condiciones de seguridad en el trabajo en población campesina. No existe. En nuestro Diego y a mí grabarnos 2 semanas construyendo.
y está en constante construcción, porque cada vez que vamos a un municipio identificamos. ¿Qué? Mismo, desde que estaba cerrado. Estaba. Uy, no pasa por ahí que se cae. Condiciones del rey, sé que está como. Va la vuelta por aquí. Vamos a colocar una gorrilleta ahí. Ay, mamá. Sí, porque si me caigo yo, pues traeré, pero usted la poliza. Bueno, aquí están las etapas de la recolección de datos. Esto es pues el proceso de Hernández Sampieri. El proceso de esto, consúltelo en el libro. Por ejemplo, nosotros, no me gastaba mucho tiempo en esto, porque en la época que empezamos, o que yo empecé con la especialización, sí hacíamos que los estudiantes ejecutaran, es decir, que fueran a recolectar datos. Pero ya nos dijeron que no, que el seminario llegaba hasta la propuesta. Entonces ya no le gastó mucha energía. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que cuando se construye un instrumento, es decir, voy a hacer un cuestionario, debe tener al menos la validez de contenido. ¿Qué es la validez de contenido? Que usted, cada pregunta que construyó en el cuestionario, está sustentada de forma teórica. Es decir, que esa pregunta usted no la puso porque le parecía, sino porque tiene un sustento teórico. Yo esto lo pregunté porque está en la norma. Yo esto lo pregunté porque hay 3 estudios que hablan de que eso sucede. Yo quiero ver si en mi población sucede. Entonces, tiene que ser construcción teórica. Es la lengua seca. No, lengua seca. Construcción teórica. Y segundo, validez de expertos. ¿Quién es el experto? Una persona que esté, por ejemplo, en el mundo inmobiliario y que les diga si ese cuestionario verdaderamente es coherente para lo que ustedes van a hacer. Eso es. Y nosotros un cardiólogo. ¿Cómo? Un cardiólogo. No, los cardiólogos no tienen ni idea de eso. Los cardiólogos saben del corazón y cómo sacarlo y meterlo. Los que saben de eso son los psicólogos. Principalmente, pues. Debemos se aprueban ya que sí. No, pero pues psicólogos con un cierto bagaje de identificar espacios. O sea que en nuestro alcance tampoco llega a ir a practicar. La trayectoria y los No, pero Como es éticamente raro que el técnico diga, sí, estamos sí, ya. Pero no creas, Alejandra, que en el campo científico sucede eso. ¿Y quién validó eso? Yo. Entonces, y más, Alejandra, es totalmente válido decir que eso lo validé yo. Es totalmente válido, pero eso no tiene. Sí, Yo tengo un amigo que fue un compañero de trabajo que también hacía parte de la interventoría, la parte de BIM, eso casi todo el mundo lo hace. Divino. Sí. Sí. Entonces, claro, BIM, Bien. no sé qué, una vaina como implementada el tema de plano y demás. Como, 6 años, o sea, te sacas todo el despiece. sí, es una metodología, eso es. Ajá. Entonces, claro, no todo el mundo hace eso y él es el interventor, entonces, no, eso está mal. Y realmente estaba malo. Entonces, en ese proceso, el contrato que cambié de profesional como 3 veces. Al final no dieron paseo, ¿cuánto nos falta por hacernos eso? Entonces, claro, él era el artista e interventor al mismo tiempo. Arte y parte. No, eso no es serio. Es como decir, No, yo. sí, es como decir, yo soy el tutor de la tesis y yo le evalúo. Pero eso tiene un montón de sesgos porque si yo soy el tutor de la tesis, te voy a contar ese cuento académico. Yo estoy en una universidad, soy vinculado y gradúo un doctor, a mí en el salario, eso me sube por ahí un 5%. Si usted se gana 10 millones de pesos, el 5%, si yo soy el que sabe la tesis, ¿yo qué digo? Claro. Claro. Eso en la ciencia es válido,
pero no está bien visto, porque entonces ¿cómo avanzamos si entre la comunidad no nos evaluamos? Entonces, la validez por expertos tiene que ser alguien, ojalá que usted no lo conozca, ojalá. Porque muchas veces está el sesgo de que a veces lo conozco. De un momento a otro, alguien me conocía. Y yo tengo una hermana psicóloga, por si acaso. Alexandra, si usted lo va a construir, solamente en la metodología dice las etapas metodológicas de la construcción. Pero, entonces, según lo que usted nos decía, el alcance del semillero no va a implementar eso. ¿En el semillero? Algo así de seminario. Ah, seminario. Si en el seminario, si usted en su metodología decide que va a construir un cuestionario, en las etapas metodológicas debe decir cómo lo va a construir y pues con base están los 10 punticos anteriores. Usted explica cada uno. Si ya se puede ejecutar, usted tendría que cumplir cada una de esas etapas. No va. A lo que voy es que en la vida real, si usted está en su empresa, por ejemplo, Alejandra, que Alejandra tenía la idea de construir el instrumento de interventoría. Ella lo construye para la empresa, pero ella, para poder verificar que eso realmente le quedó bien hecho, el deber ser de Alejandra es primero justificar la teoría de ese cuestionario y después buscar a alguien que se lo valide. Ese es el deber ser. Si usted cuando sea jefe o líder de seguridad en el trabajo, le toca implementar un cuestionario, eso no puede ser chocoteo. Porque llega la N y le dice, si usted habla de eso, ¿cuál es la validez de eso? Ahora, si usted lo justifica, no, mire, es que esto lo sustentan 15 artículos científicos, y aparte de eso, lo validan 3 profesores de una universidad expertos en el área con publicaciones en el tema. Dígame lo contrario. ¿Sí me entiende? Y otra cosa es decir, yo con yo. Pues eso es válido, pero no está bien visto. Por ejemplo, Reba, Rula, llegaron hasta por aquí. Para que eso pudiera servir para mí. Ocra hizo todo esto. Hizo todo esto. Que quieren ruda. Ah, bueno. Eso porque Rapid Upper Limb Assessment. Evaluación rápida de extremidades superiores. REBA, Rapid Entry Body Assessment. Evaluación rápida del cuerpo entero. Son métodos de evaluación biomecánica observacional para identificar niveles de riesgo. Y así hay más de 100. ¿Quién sabe? Tal vez hay que revisar qué actividad va a usar usted. Sí. Porque, como te digo, existen más de 100. Pues reconocidos en la literatura. Y cada día siguen saliendo. Porque la gente construye sus métodos y los publica. Muchos no llegan sino hasta aquí. Poquitos llegan hasta aquí. Reba llegó hasta aquí. En este validez. Strain Index, que es un método solamente para evaluar la muñeca, actualizó sus datos con investigaciones propias. Se sacaron una versión en el año 95 y sacaron una versión en el año 2016 con datos propios. Entonces, eso hace parte de la validez y la confiabilidad. Bueno, aquí hay una explicación de validez y confiabilidad, pero no me voy a meter mucho en este cuento. En este sí. Recuerden, una cosa es enfoque cuantitativo y otra cosa es variable estadística cuantitativa. Discreta, número de hijos. ¿Por qué discreta? Pues él tiene 2.3 hijos. Como ayer yo escuchando que para la selección Colombia no, es que David Ospina tiene 0.8 goles por partido. Eso es un uso mal hecho de la estadística. Porque usted en el fútbol no le hacen 0.8 goles. Se le hacen 1, 2, 3. Si tiene 0.8, le hacen 1. Le hacen 1 por partido.
1.1 le hacen 2. Ya pasó de 1. Eso es un mal uso de la estadística. Y ese es el problema de usar promedios con variables que son. Si usted utilizara la moda sí le dice es cuántas veces le han hecho goles. Entonces, si en los medios de comunicación, cada vez que yo digo, tiene 1.3 hijos, tiene Se lo partieron. un enano. Y eso que el enano cuenta como 1. El enano cuenta como 1. Y que depende de quién lo valore. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí es delicado la estadística. La estadística es completa. Y la estadística es tan bonita que analíticamente 2 es igual a 3. Si usted le da 3, también le da 2, pero no hay diferencia significativa, es lo mismo tener 2 que 3. Pero dependiendo de los datos, 2 y 3 sí pueden ser diferentes. Todo depende de la estadística. Entonces, por eso la estadística es muy importante poder entender, porque en el enfoque cuantitativo, la explicación completa será con la estadística. Con la estadística. Les hago spoiler. Y cuando salga publicado, que yo sé que tiene que salir publicado, yo ya me di cuenta que el dolor en la espalda baja aparece a los 60 minutos en estar de pie en las 8 condiciones. Porque yo en las 8 condiciones que les hablé ahorita, que yo evalué, en ninguna me dio diferencia. Eso quiere decir que el dolor en la espalda baja, sin importar en cuál condición, aparece a los 60 minutos. Pero eso es una verdad para quién? Para los datos. Y no doy en la cabeza con el quien sea porque la estadística me lo confirma. Y si alguien puede decir mentiroso, pues haga la investigación usted, revise mis datos y saque sus conclusiones. ¿Sí? Pero por mis datos yo estoy seguro que eso sucede. Póngase un tapete, póngase una plantilla, póngase una bota, a los 60 minutos la va a aparecer. Eso estoy yo 100% seguro, ya hoy estoy seguro. Variable continua, estatura, sueldo, edad. ¿Qué significa continua? Yo sí puedo tener 2.3 salarios, ¿no? Claro, sí lo puedo tener. Yo puedo tener 1.67 centímetros, es continuo. Eso sí puede ser válido. A esas variables yo sí les puedo sacar promedio. A esas variables. Listo. Ay, se fue esta crítica, Luz. ¿Quiénes? Para que no siga. Yo hace mucho tiempo decidí que peleas, nada, entonces ya no me. Yo por eso ya no me, a mí ya no me estresa que es que tiene 1.3 moles por partido. Marca, le hacen 2. Chao. Le hacen 2, eso no. Pero bueno. Y serán estadistas, el estadista del fútbol. Los comentaristas, cosas que Hasta los periodistas son más. Es como por el pobre Kevin Mier que estos días le hicieron como 12 goles en 2 partidos. Es que trae un promedio de 1.5 por partido. Ha jugado 11 partidos y solo en 2 le hicieron 15. En solo 2 le hicieron 2. Entonces vos no puedes criticar que en 12 partidos por 2 se le dio el promedio. No. Tiene una mediana de 2 partidos con goles. Usted no lo puedes jugar por 15 partidos, no, pero que 1 punto, yo no sé cuánto elevó el promedio. Entonces, usted tiene que ser muy cuidadoso con eso, porque si usted va a leer un estudio donde dice el síntoma de dolor incrementó en tanto por ciento, mejor digo, los datos podrían ser promedio o los datos podrían ser modo mediana. Porque a mí el promedio me puede dar 7, pero la mediana me puede dar 2. Entonces, uno tiene que analizar cuál es la naturaleza de los datos. Eso también tiene que ser un criterio que usted tiene que tener al momento de leer una investigación o un informe. Problema de los promedios. Usted se gana 9. Sebastián se gana 1. En promedio, ¿cuánto gana? 4,5. Usted gana 5. Usted gana 5. No, usted gana 1, eso no es verdad. Es como lo que dijo esa sonsa ministra, que fue ministra de Juan Manuel Santos, ministra de Educación por allá en el 2011-2012, Gina Parodi, es que los maestros en Colombia en promedio se ganan 2.600.000. Y en esa época que era profesor público, le ganaba 1.600.000.
y estas son tasas que en promedio se ganan 2.800.000, claro, habían profesores de casi 7 millones, pero son un pedacito. Vos no puedes igualar eso con todos, porque los datos están concentrados en un solo lado. Entonces no puedes hacer promedios. Ahí tenés que hacer una moda. Ah, la moda es que se ganan tanto. Ahí el promedio no aplica, porque los datos no se distribuyen igual para todos. Con relación a la variable cualitativa, que era lo que decíamos ahorita, usted va a tener variables nominales. Hombre, mujer, profesión, nivel. Nivel. El nivel siempre es una variable nominal. Siempre es una variable nominal. Y eso yo lo presento como una frecuencia. Variable ordinal. Nivel de estudio, también puede ser nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento puede ser ordinal o nominal. En las estadísticas se procesa de la misma manera. ¿Sí? La diferencia es que en la nominal la categoría puede tomar cualquier valor. Mujer puede ser 1, hombre puede ser 2. O hombre puede ser 1 y mujer puede ser 2. Mientras que en lo ordinal tiene un estricto orden. Estrato social. Hay estrato 1, 2, 3, 4, 5. El estrato 1 no puede ser 6. El 6 es 6. Entonces tiene un orden. Tiene un orden. ¡Hey, Freddy, Cato, ustedes sí están! Ahora sí. Yo estoy. ¡Dormido, Cata! No, Cata sí. De esa para allá, en algún lado. Me están llamando, me están llamando, me están llamando. Pues conectada está. No, sí estoy, claro que estoy todo el tiempo. Estaba en la cocina. Yo sí estoy. La cocina. No tengo cocina donde estoy. Estaba en la cocina No, haciendo no, chile. no. Bueno, Ahí estoy concentrado. este es un bonus track. Este es un bonus track. Este es un esquema de cómo hacer estadística a cualquier nivel. Este es un esquema de estadístico muy bacano, muy bonito. Esta es la última diapositiva. De hecho, esta es la última diapositiva del curso. Uy, sí. Ojo, pues. Vean. Si usted tiene datos cualitativos, yo tengo categorías. Si solo tengo una categoría, la prueba estadística se llama bondad de ajuste chi cuadrada, la famosa distribución chi cuadrada. Si usted tiene dos variables categóricas, usted aplica la tabla de contingencia chi cuadrada. ¿Quién es la tabla de contingencia? Es lo que también se denomina epigrama. Los estudios epidemiológicos principalmente se basan en la tabla de contingencia. ¿Sabes por qué? Porque en la epidemiología, y si usted, por ejemplo, los psicólogos que tienen la obligación por ley, después de hacer una evaluación de riesgo psicosocial, identificar niveles de estrés, tienen que programar el programa de vigilancia epidemiológico por riesgo psicosocial a causa de estrés. Usted tiene que decir cuál es el nivel de riesgo por estrés. Camila, Carolina, Camila. Caro, ¿usted cómo encuentra eso, Caro? ¿Cuál es el nivel de riesgo en esa empresa? Haciendo una tabla de contingencia. Porque tenés estresados, no estresados, no estresados con estrés, no estresados sin estrés. Y después cruzas esas variables y te va a dar el nivel de riesgo. Si te da por encima de 1, el nivel de riesgo creció. Si te da por debajo de 1, el nivel de riesgo bajó. Si te da exactamente 1, el nivel de riesgo 0. Está igual. ¿Eso quién te lo da? Esta muestra estadística, una tabla de contingencia. Esto se llama un epigrama. Y es la estadística básica de los epidemiólogos. Si usted se va por el lado fácil,
Este es el lado fácil realmente, así usted ve esto como un monstruo. Si usted tiene variables cuantitativas, es porque tiene media. O sea, yo calculé el promedio. Cuando ya calculo el promedio, yo puedo encontrar relaciones o diferencias. ¿Qué es lo que usted va a encontrar? Relación. Si la variable X lleva a Y. Si tengo una variable, le calculo la media. Si le calculo la media y la media se distribuye normalmente, o sea, la campana de Gauss, que creo yo pues, que en algún momento todo el mundo la conoció, puedo aplicar estas pruebas. Y aquí es donde yo te dije que yo llegaba a la correlación de ¿qué? De Pearson. O hago una regresión lineal. Si no tiene distribución normal, o sea que tiene rangos, yo llego hasta la correlación de Spearman. ¿Por qué yo me sé esto de memoria? Porque en mi trabajo de grado de maestría yo tuve datos que se fueron por aquí y datos que se fueron por aquí. Entonces yo esta receta me la sé, pues, de pe a pa. Y en el doctorado estoy por aquí. ¿Sí? No, en el doctorado estoy por aquí, por este lado. Pero en los datos de las investigaciones, por ejemplo, en la de trabajo de pie, yo quería encontrar diferencias. Si había diferencia entre la medición de la mañana y la medición de la tarde. Entonces, yo tenía dos variables y las dos variables no se me distribuían uniformemente. Entonces, no podía irme por aquí, me tocó irme por acá. Como eran independientes, yo hice pruebas de Mann-Wiener, porque tenía una variable independiente y dos dependientes. También tenía datos dependientes, o sea, antes y después. Y si ustedes van y miran el artículo de trabajo de pie habla sobre Wilcox, que me permitía evaluar antes y después con muestras repetidas, una en la mañana y otra en la tarde. Esa es lo que se utiliza cuando la persona está expuesta al calor, ¿cierto? Entonces la pesan antes y después. Pero Aleja, porque si se distribuye normalmente, yo llego por aquí y miro si la medición de antes se relaciona con la de después. ¿Cierto? Si quiero buscar correlación. Si lo que quiero buscar es otro tipo de cosas, me voy por aquí, voy por acá, hasta una ANOVA. Como los periodos de Fórmula 1, que los pesan. Sí. No, pero eso lo hacen es más para que ellos no infrinjan el límite mínimo de peso del auto. Pero si ellos quieren usar, de hecho, eso la FIA, pero internamente el equipo que están midiendo los consensores a cada momento, hacen esas diferencias a ver si es significativo, o sea, aplican la estadística. Ya hoy día aplican técnicas computacionales en tiempo real y les va a predecir en qué momento va a suceder eso. Entonces, esta es la receta estadística. Realmente eso es una receta. Dependiendo de los datos que usted tenga, escoge análisis. Usted se puede quedar hasta aquí. Hasta aquí se puede quedar. Para Freddy y Catalina, usted se puede quedar en datos cualitativo categórico y datos cuantitativos de medida. Porque usted aquí sacó frecuencias, estadística. Y usted aquí sacó moda mediana promedio. Ya, y hasta aquí llegó. Todo lo que usted haga de ahí para la derecha ya es estadística analítica. Y eso claramente le da mucho más valor a su estudio, porque usted ya está llegando a tomar decisiones con una información mucho más profunda. Mucho más profunda. Hasta aquí, hasta datos cualitativos y datos cuantitativos, usted tiene un estudio descriptivo. Ahí es donde el objetivo suyo empieza con caracterizar e identificar. Cuando su objetivo general empieza con analizar, usted tiene la obligación de ir hacia la derecha, según sus datos. Según sus datos. Si su objetivo general empieza con analizar, uy, ¿qué pasó ahí? Cuando su objetivo general empieza con analizar, es porque va a llegar a un estudio
profundo de análisis. Profundo de análisis. Y cuando usted solamente va a hacer un estudio descriptivo, lo deja hasta datos cualitativos y datos cuantitativos. Y ya está. Y colorín colorado. Bueno, aquí vi que tenía otras diapositivas, ya me acordé por qué. Por ejemplo, esos son lo que yo utilizo. Bueno, no estos. Por ejemplo, esta foto es mía. Esta foto es mía. Estas son fotos de estudios. De cómo evaluar. Entonces, por ejemplo, esta metodología la utilizó el profesor con el que yo hice pasantía en México 2 veces, que yo estudio postdoctoral, puede pagarle $10 a estudiantes universitarios para que se hagan meter agujas. Esas agujas llegaban a los músculos de la muñeca y los colocaba a hacer unas tareas y con eso evaluó la activación de la muñeca en diferentes tareas. Entonces él llegó a la conclusión cuáles tareas eran más perjudiciales para la muñeca. Las de carga. Las de carga en esa posición, porque él decía carga sí, las de carga sí, eran las que más afectaban. Pero se puede decir, obvio, se lo gana la muñeca, obvio no. ¿Dónde están los datos? Con la evidencia. Él logró esa evidencia. Y si es lo que está pasando solo, bueno, en fin. Por ejemplo, de esta manera es con la que yo capturo la intensidad de dolor. Los que se leyeron el estudio de trabajo de pie, esto fue lo que yo estudié, lo que yo apliqué. ¿No? ¿Sí? Ese matacho es de la norma ISO de ergonomía, de la norma ISO europea de ergonomía. ¿Qué más hay aquí? Fuiste, pero. Se está devolviendo. O alguien lo está manejando, yo no sé. Eso está moviendo solo. Lo soy yo. ¿Será que esta la espantan aquí? Ok. Se trajeron del cementerio. El agua. Oiga, ¿usted con quién se vino? ¿Usted con quién se vino? Bueno, y para terminar, estos son otros. Por ejemplo, esa es otra escala que yo utilicé. Y esos son unos datos que yo tengo por ahí en bruto, cruditos para ¿cómo es? Para publicar, porque yo en el estudio de doctorado, yo utilicé esta escala, que es la escala visual análoga, que es una manera de medir la intensidad del dolor, y utilicé esta escala numérica, Entonces, para poder hacer comparaciones, si medir el dolor con esta escala es mejor que medirla con esta. Les voy a hacer una comparación. Necesito vida para poder hacerlo, porque lo quiero hacer. Y esta es la famosa escala de Borg 10, porque la escala de Borg original tenía 20 categorías. Esta tiene 12, pero evalúa de 0 a 10. Entonces es una manera de evaluar esfuerzo, y tanto esfuerzo. ¿Qué tanto esfuerzo tiene para subir ataúdes hasta el último? Entonces usted aplica la escala de Borg después de subir un ataúd. En el momento que la cargó, marquen aquí qué tanto esfuerzo hizo. Y usted aquí puede calcular, por ejemplo, en varias repeticiones, las diferencias de esfuerzo que hace por tarea, esfuerzo físico. Y por aquí hay otros que el fantasma nos la pasó. Estos son, por ejemplo, este es un instrumento para evaluar fuerza y agarre. Que ojalá en todas las empresas pudieran evaluar a sus trabajadores con la fuerza de agarre. No todos los trabajadores tienen la misma capacidad de cargar lo mismo. Unos tienen más, otros tienen menos. Lo ideal es que uno pueda tener estas herramientas y poder evaluar al trabajador. Fuerza de agarre, fuerza de empuje, fuerza de torque, para saber qué tanto yo puedo amarrar, empujar, si tengo que empujar. Entonces, son instrumentos que uno debería tener. Quiero evaluar qué tanta fuerza usa. O usted lo calcula con la escala de Borg, o ideal es que usted tenga un dispositivo de estos y cuando va a cargar, que el dispositivo le calcule qué tanto esfuerzo está haciendo. Eso sería ideal. Y ahí se da por el dato presente. Sí. Pero sí es cuánto. Sí, este puede valer más o menos 6, 7 millones de pesos. Teniendo en cuenta que eso aquí difícilmente se ve. Difícilmente. Y si una empresa lo puede importar,
Estamos viendo eso con la importación. Esta es la cita métrica que yo utilizo. Y eso se cómo se hace estudio de inversión y todo se puede pedir como... No hay norma que lo exija, la debe hacer la norma. Diferente a que usted sí tiene que evaluar exposición al riesgo químico. Eso sí, porque la 2400 lo exige. En ninguna parte te habla de evaluar las capacidades físicas y o ergonomía física. Y esa norma la aprenderá en el 2019. Claro. Y otros necesarios. Que quedó borrado. Ah, no. Si usted en la empresa quiere hacer ese cálculo, magnífico. No, yo digo que los accidentes están en torno a los muscular, por ahí no nos puede tomar. Aleja, pero Aleja, la ERE te va a mandar un aviso. Aleja, te mando un aviso con especialización en salud ocupacional a darte una charla de levantamiento manual de carga. Eso es. Yo soy que por cuidar el cliente, ¿cierto? A las empresas grandes. Sí. postón, y postón ellos no saben. No, pero mira, yo soy chiquitica, yo era familiar. Pero eran los diferentes proyectos, 700 personas, ¿cierto? Pero es chiquitica frente a postón y demás. Pero entonces, si a uno le da para la Semana de la Salud 12 millones, 14 millones. Ah, no, me compro Bueno, dos equipos y con eso hago por maravilla. eso, o sea, pediría uno más fácil. Ah, no, eso es distinto porque si te están dando un presupuesto, porque yo puedo hacer la inversión en los equipos y aparte de eso, en la Semana de la Salud es, venga para acá, vamos a hacer pruebas de esfuerzo, tomo los datos, aplico los datos y encuentro cuáles son los percentiles en los que mis trabajadores pueden hacer esfuerzo. Y ahí yo ya calculo las tareas con base en esos Lo percentiles. que pasa es que también, como sí, de hecho, pues casi no tengo fuerza para No, Alexa. No, Alexa, porque ahí ya, ahí, vea, ahí donde venimos de metodología de investigación. Usted tiene que crear un protocolo donde evite ese sesgo. No, digo, yo que usted como empresa, usted empieza a intentar que intervenga. Sí, Pues, sí, claro. Claro, pero a veces es más delicado que yo no lo identifique y yo coloque esta semana a levantar algo para el cual no va a ser capaz. Él se va a enfermar, sí, y digamos que él está en la enfermedad permanente, viéndolo desde el punto de vista del empleador, que es una visión muy bella. Pero yo como empleador, ese lo reemplazo. Pero lo reemplazo después de darle 120, 250, 30 millones, 40 millones. Si usted es uno grande, 40 millones es caérsele pues un pedazo de pan al suelo. Si usted es una empresa mediana, 40 millones puede ser la ganancia neta de 3 meses. Entonces ahí usted... Cierto que algunas empresas lo tienen y ellos sí están permitidos, ellos pues sí está como esa gabela de que crear ese tipo de cosas también por ahí se puede. Eso, bueno, digamos que eso se termina reduciendo a la gestión del que se desarrolla el trabajo. Eso ya también es gestión. Alexa, ¿qué tú qué? No, que hay veces uno por ejemplo, en la empresa había un auxiliar que le tocaba pues mover rollos y todo, y era grande, y era así, todo. Todo, pero no movía. O sea, ay, no, y acá, ay, no sé qué, ay, Dios. El artículo en inglés que ustedes no se quisieran leer, los invito a que lo traduzcan y se lo lean. En ese artículo, junto con unos profes del ITM, yo se lo digo aquí, a Camila, Carolina, que no se lo quisieron leer, pero que lo pueden buscar en internet, pueden colocar mi nombre y les aparece. Hicimos una evaluación de la espalda y hay un método. ¿Qué? También.
Entre más descargas, más. Claro. Fíjate pues, Entre más descarga, más. ¿qué se evaluó? Hay una vuelta que se llama, eso no lo van a poder ver ni Freddy ni Catalina, pues, pero se lo perdieron por no venir. El estudio evaluó No. silencio electromiográfico. Y es que cuando una persona se agacha, en este momento los músculos de la espalda, los erectores espinales y los multifidus, una vuelta que está aquí y aquí, aquí y aquí, ahí en el estudio pueden ver las fotos. Cuando la persona se agacha, aquí los músculos no deberían de tener actividad electromiográfica. Es decir, debería haber silencio electromiográfico. Si la persona se agacha así y se identifica que hay actividad, quiere decir que esa persona está propensa a que ese músculo se va a lesionar. Si es, hagan un estudio electromiográfico, hagan una prueba de silencio electromiográfico, a ver si el músculo realmente se está afectando. Si usted hace esa prueba y lo identifica, esa persona está próxima a lesionarse en esos músculos. Se podría pelearlo. Sí. La vuelta es que le voy a decir, y es la muestra clínica, ¿verdad? Yo, bien, y saca el estudio. Osorio Mascojota, hola la gente. Sotomí, publicado en la revista Salud Pública, en la edición especial de Economía y dice, es que acá, estudiamos con la clínica, o el laboratorio de biomecánica del ITM, la evaluación vale como 300 lucas. Entonces le hacen el estudio. Por ejemplo, el ballet folclórico de Antioquia estuvo allá y embararon a un montón de bailarinas, porque le hicieron una evaluación de capacidad. Y si usted quiere ser la más tesa y figurar en todo, si usted no muestra, no puede saber esa propensidad a lesionarse. Además de una pelada, ahí hizo el esfuerzo y la electromiografía lo muestra todo. Ahí no hay nada. La electromiografía muestra todo, eso le conecta usted al músculo y ya, fíjate nada. No, para eso sí necesito una cámara hiperpárica. Y mire, y esta cinta métrica, esta sí la pueden ver los que están allá conectados. Esa cinta métrica es la que yo utilizo para evaluar el volumen de las piernas. Porque soy pobre, solamente le valgo $50. Pero cuando digo que soy pobre, es que yo, en mis estudios, debía haber usado este. Porque uno conecta los dispositivos y te dice que tanto cuenta el volumen. Entonces, digamos, ya las piernas debían conectado a eso. Pero una evaluación de esa, cuando yo la averigué hace 6 años, me valía 350.000 pesos. ¿A qué hora? ¿A qué hora yo me... Ya. Con la causa. No, hasta allá no. Pero yo encontré una metodología donde me decía que esta servía, entonces utilicé esa. ¿Sí? Alguien me decía, entonces, bueno, en México, ¿y por qué no utilizó esa metodología? Y yo, sí, usted, con un trabajador que está en la industria, va a ir a quitarse la bota, a levantarse el pie, ya de por sí yo estoy haciendo quitar los zapatos para medirlo, a que vaya y moje la empresa, vamos a ver las. Y después de ir una toalla para poder evaluar 30 trabajadores en una hora, imposible. Entonces, esa metodología, sí, de las más pobres, es la mejor, pero no es la más práctica. ¿Cuál era, en mi estudio, cuál era la más práctica? Esta. Entonces, yo elegí esta. Que el volumen lo puede medir así, costoso. Que el volumen lo puede medir así, poco práctico. Elegí una que me permitía hacerlo práctico y menos costoso. Y elegí esta. Me tocó ir hasta Estados Unidos por ello, pero la conseguí. Porque esta Colombia no llegaba. La tarea, Ave María, claro que sí, nos queda media hora todavía. Puede arreglar esta muerte. Sí. No, yo ya sé que aquí en la universidad no pagan las 10 y 10. Allí no pagan las 10 y 10. La tarea. Si abre el correo, porque no abrió. Como cosa rara vez, que Freddy abrió pues más fácil YouTube que el correo. Vamos a ver si el correo abre. O si no, ustedes ya lo tienen ahí en el celular. Ya está ahora esa vuelta buena.
Listo, la tarea, muy fácil. Aquí colóquele su pregunta de investigación corregida, o sea, la pregunta de investigación final. Aquí su objetivo final y sus objetivos específicos. ¿Listo? Y usted aquí va a colocar 10 temas. Esos 10 temas tienen que estar relacionados al objetivo. Entonces, piénsese, al menos 3 temitas por objetivo. Va a quedar un objetivo que va a quedar con 4 temas. 3, 3 y 4. ¿Listo? Cuando yo le digo cuál es el referente temático, yo le estoy preguntando por estudio. El referente temático, entonces fue un artículo sobre ergonomía, un artículo sobre biomecánica, un artículo sobre propiedad horizontal, un artículo sobre globalmente armonizado, un artículo sobre estrés ocupacional. ¿Cierto? Ese es el referente temático. Entonces aquí me van a colocar el nombre del artículo y el autor. Ese es el referente temático. Y usted me va a decir cuál es la principal conclusión de ese estudio. ¿Cómo leo los artículos? Resumen y las conclusiones, para poder hacer algo en la tarea. Cuando uno hace este tipo de búsquedas, uno primero se da cuenta con el título. Si el título me interesa, me leo el resumen. Si el resumen contiene lo que yo quiero, me leo las conclusiones. Y así lo lleno. Lo ideal es que usted se lea el artículo completo, pero ya, por premura del tiempo, uno va a la fija con esos 3 elementos. Ya después, para usted construir su marco teórico, lo ideal es que sí se lea el artículo. ¿De acuerdo? Pero por lo menos para esta tarea, con el título me interesa. Con el resumen lo confirmo y con las conclusiones encuentro el principal mensaje de esa referencia. Profe, si es un libro, pues bueno, si es un libro, yo me leo el capítulo que me interesa y yo redacto el principal mensaje. Profe, es un recorte de periódico, que me toca leer el recorte de periódico y coloco el principal mensaje. Profe, fue un video, coloco el nombre del video, el autor del video, o por lo menos de quién lo publicó, y me toca ver el video para saber cuál es el principal mensaje. ¿De acuerdo? Depende del material. Recuerden qué material es abierto. Si usted me preguntan a mí, ¿cuál es mi ideal? Que ustedes saquen artículos científicos, pero pues habrán temas como por ejemplo el de ustedes dos, el de Alexandra y el de Joan, que se podrán soportar en documentos periodísticos o en otra clase de información. Listo. Después de que usted hace este listado, yo le pido un esquema cruzado. ¿Cuál es el esquema cruzado? Donde yo le digo, si la referencia 1 me apunta al tema 3 también. La referencia 1 que me apunta al tema 1, también me apunta al tema 3. Pueden hacer el mismo esquema que ustedes vieron en la diapositiva, o usted se puede inventar otro esquema. Pero cuando usted se lee las conclusiones, usted puede decir que este también me sirve para el tema 5. Voy a apuntarme en el tema 5 también. Entonces ya decide cómo hace ese curso. La idea es que sea un esquema. Puede ser similar al de la diapositiva, que es el que usted puede encontrar en el libro de Hernández Sampier. Listo. Segunda parte de la tarea. Enfoque metodológico y tipo de estudio. Pero, ¿cuál es el enfoque metodológico suyo? Cuantitativo. ¿Y cuál es el tipo de estudio suyo? Esa parte de la tarea no se la si se puede. Se me olvidó. Criterios de inclusión y exclusión. Población de estudio y selección de los participantes. Dígame quiénes son los participantes. Dígame cómo va a seleccionar los participantes y cómo los va a incluir y cómo los va a excluir. Eso también lo hablamos. Procedimientos e instrumentos de recolección de datos. Aquí es donde usted me dice, voy a construir un cuestionario en esta etapa. Voy a utilizar el cuestionario de Caracet. Voy a utilizar un cuestionario que encontré en la revista Portafolio. Yo creo que aquí hay una super sociedad de propiedad raíz. No sé si es. Hay una super sociedad de propiedad raíz. De pronto ahí hay alguna revista o alguna publicación. Y de pronto hay un cuestionario. Pero nunca lo tenía. Técnicas de análisis de datos. La receta estadística.
media, frecuencia, o sea, cómo analizar los datos que usted tiene. Y por último, los aspectos éticos. Aquí es donde usted me va a decir, con base en la resolución 8430 del 93 y la ley de protección de datos, usted en su investigación, qué aspectos éticos va a cuidar. Y por último, un cronograma. Puede ser un cronograma de actividades proyectado en 4 meses por semana. Es decir, tengo cranees en 10 actividades, coloca mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, y en el mes 1, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 1, semana 2, semana, y dice cuánto se va a demorar esa actividad. Realmente esta actividad de cronograma es más como para que usted sepa que eso hay que hacerlo, porque aquí vamos a trabajar siempre sobre su puesto. Sí, yo creo que es que hoy día... Ay, profe, tengo una duda que me he confundido un poquito con eso. Como no lo vamos a ejecutar, ¿cierto? No lo vamos a ejecutar. Incluso ahorita cuando mencionabas el tema de la población y eso, entonces yo decía, es como si uno suponiera que lo va a hacer y cuál es la población que va a tomar una muestra, que va a hacer una cosa, que va a hacer la otra. Pero en esencia no lo vamos a hacer. Sí, el cronograma, es que mira, siempre en todas las propuestas de lo que sea, tiene que haber un cronograma. Así se queda en el supuesto. Siempre lo último es un cronograma. Eso es para el viernes. Ah, no, yo sé ustedes para cuando quedaron a inventar eso. No, yo tengo que preguntar. Nosotros Nosotros verificamos una vez pasando la respira que sacaban los doctores. Eso son para repetir con el viernes. Yo no sé si usted lo tiene que repetir. O sea, con los casos. Si usted lo tiene que ajustar, pues sí, si usted la va a ajustar y me la va a enviar. Por eso, Sí. o ya con esto, No, ya no. ajustado, porque los primeros. Ah, no, lo primero. Los primeros, o sea, el primero, con el primer ajustado, el resto, mire que ya está todo ajustado. Pues aquí Ah, estamos. sí. Les tengo que repetir esa. No, quizás es colocar la pregunta, el objetivo, los específicos. Sí, ya. No, solamente los objetivos. Eso ya ha buscado eso. Sino que esto fue una acción de mejora que yo hice, porque aquí arrancaban a colocar los temas y no se enfocaban en los objetivos específicos. Entonces, esto aquí lo que les obliga a ustedes a pensar siempre es que cada tema que vayan colocando aquí se tiene que relacionar a la pregunta y los objetivos. Y que en la metodología, cuando usted decide cuál es el tipo de estudio, tiene que estar relacionado con sus puntos. Entonces, los estudiantes lo hacían de forma aislada. Entonces, lo que yo busco es que usted aquí también vuelva y coloque la pregunta, porque la pregunta lo es todo en el estudio. Es para el martes este. No. Para el anterior es la pregunta de investigación. Con las mejoras. Y para este marco y Este mitología. está dentro de 2 meses. El marco y la mitología, papá. La mitología, no sé, pongámonos de acuerdo cuando envían este. Teniendo en cuenta que ustedes ya acaban de quedar un Profe, pues, en mi opinión, los 15 días que habías dicho que le habías dado a otros grupos sería para que te completemos esto de esta manera. Sí, estoy de acuerdo. 15 días. No a los 15, sino a los 2. Para que vean los Siempre para revisar. yo honestamente no sé cuándo tengo que reportar notas. Lo más normal es que reporte notas es contando 15 días de aquí a 15 días, o sea, por ahí el 15 de septiembre más o menos. Entonces entregamos el 2. Entonces, Yo no tengo el lío, pero ustedes ya están cultivando el curso. Porque el nuestro se llama siguiente módulo. Es mejor tener que verlo, pues si lo terminas antes, pero Ah, no, sí, claro, Joan. Pero es que usted tiene ADN colombiano. ¿Qué significa tener ADN colombiano? Comerse los goles debajo de la línea. Debajo del arco, comerse los goles. Botar penaltis en momentos decisivos. Y entregar las cosas al último y que te hagas bola al último minuto. y dar al último minuto. Por ejemplo, yo tengo que someter el artículo hasta el 31 de agosto. Ahí me queda a la última hora. Ahí en Colombia.
De hecho, yo ya tengo que salir, recoger a la lagartija que tengo de niño y pegarme de la última hora. A ver, en Colombia. Entonces, ¿cuándo? El 12 de septiembre. Este es al martes, el otro corregido. Sí, sí, el martes es la primera actividad, porque yo ya tengo que tener un 50% pues evaluado. Y viste aquí mi calendario. Y A la que 12. De hoy en 15. Viernes 2. Porque lo más seguro es que me van a pedir notas para estar. Reporte de notas del módulo. Profe, a mí me parece bien esa fecha. Bueno, el 12. no. Bueno, listo. Algo que no me parece. Sí, entonces, Más conchudo si De dice que acuerdo. no era lo mismo, ¿no? Y que no, a mí me parece 9-14. Pero no, pero ustedes lo van haciendo antecitos y lo entregan. Sí. Acuérdense que esta es la columna vertebral de su trabajo. Entre mejor lo haga aquí, más camino recorrido va a tener en el momento del seminario. Antes de este curso de metodología, era el último curso del semestre. Yo le dije a Diego, no, vení. O sea, si queremos que esta gente no llegue muy atacada al seminario, que sea de los primeros. Entonces, ese es el primer módulo, aparte de los introductorios. Ese es el primer módulo para que usted, en teoría, tenga mucho tiempo de cultivar ese seminario. Pero, por ejemplo, en Colombia, los de segundo semestre están ya cogidos. Porque no aprovecharon ese tiempo. Yo espero que ustedes lo aprovechen y que vayan construyendo. Sí, sí, si usted me pone el parche a la mesa, se sienta conmigo y lo revisamos. O Diego es el que más tiempo mantiene en la oficina, a veces le parcha a la oficina y lo va construyendo. Sí, eso no hay lío. Sí, cuando la respuesta sí pregunta. ¿Cuál? No porque usted tenga la respuesta y qué es lo que queremos. Aleja, Yo no quiero darte la respuesta. No, no, es que, no, yo no, ya tengo que actualizar, usted la tiene que modificar. Existe el tiempo y la Eso se podríamos comentar y que decía si no podemos, ¿no? ¿Verdad? Para que muestra lo que lo digo. ¡Freddy! ¡Cata! Muchas gracias. no, Una feliz noche están muy para bien. todos, un feliz fin de gracias.